El día de hoy Dios puso en mi corazón el compartir una parte de su palabra donde nos habla de un grupo de personas, donde nos habla de una congregación, donde nos habla de un pueblo que estaba siendo intimidado en gran manera. Y esta intimidación tenía un propósito claro, tenía un propósito definido, y el propósito era detener el avance de la obra. Ese era su propósito. Así que quiero que vayas conmigo al capítulo 6 del libro de Nehemías. Y una vez que tú lo tengas ya allí, el capítulo 6 de Nehemías, quiero que te pongas en pie, por favor. Y sígueme con tu vista, voy a darle lectura a este capítulo. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha dicho entre las naciones, y Gazmuro dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por esto edifican el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirles: no hay tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Mecabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de oír? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer, así y que pecase y le sirviese de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elud, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Pueden tomar su lugar, hermanos. Es tan claro el mensaje que se presenta en este capítulo 6 de Nehemías, que la palabra intimidar aparece en el original 4 veces. Es la palabra yaré, y tú la puedes encontrar en el versículo 9, que se traduce en la Reina Valera como amedrentar. En el versículo 13 se traduce como temer. En el 14 al final como la palabra miedo.
Y al final, en el 19, como el atemorizarme. 4 veces se menciona esta palabra. Pero ¿qué estaba sucediendo aquí? ¿Cuál era el contexto de este capítulo número 6? Nos encontramos con Nehemías, quien fue uno de los principales organizadores de la comunidad judía posterior al exilio babilónico. Todos sabemos que el pueblo judío fue llevado exiliado a Babilonia por 70 años, pero cabe mencionar que ya habían pasado de ese exilio 92 años aproximadamente que ya habían regresado. Y Nehemías ahora viene y se encuentra con una ciudad en ruinas. Una ciudad en ruinas. Nehemías, que había sido copero del rey Artajerjes I, como lo encontramos mencionado en el capítulo 1 de Nehemías. Pero en estos momentos, Nehemías se encontraba con una tarea principal, con una misión especial, y era simplemente construir la muralla para proteger al pueblo, para proteger a la población, para proteger a la gente de posibles ataques hostiles. Y ante esta tarea que él tenía, siempre se enfrentó a la oposición. Siempre. La oposición fue algo de todos los días. Se menciona que el joronita Sanbalat atacaba desde el norte, desde Samaria. Se menciona al amonita Tobías, que atacaba desde el este al otro lado del Jordán. Y el árabe Gesem atacaba desde el sur. Es decir, por todos lados, Nehemías tenía oposición. Estos hombres estaban comprometidos a que la ciudad de Jerusalén, especialmente los muros, no estuvieran protegidos. Estaban comprometidos de que el pueblo de Israel no se sintiera protegido con esta muralla. Hay gente, hermanos, que siempre va a estar opuesta a que las iglesias sigan creciendo y que tengan siempre su protección por parte de nuestro Dios. Siempre vamos a enfrentar oposición. Pero con todo esto, Nehemías no se puso a pensar, quizás no es la voluntad de Dios que estemos construyendo la muralla. Tenemos mucha oposición. Con esto no se puso a pensar Nehemías, quizás no fue la voluntad de Dios que yo hubiese dejado mi trabajo de alto prestigio que tenía con el rey de Persia. Allá yo estaba bien, vestía bien, comía los mejores banquetes. No venía aquí a ensuciarme las manos, a trabajar duro levantando piedras. Quizás no fue la voluntad de Dios. No, él estaba determinado a hacer lo que Dios le dijo. Y de hecho él lo dijo. Que Dios le había puesto en su corazón levantar los muros de la ciudad de Jerusalén. Se enfrentó a oposición, se enfrentó a luchas, se enfrentó a burlas, se enfrentó a críticas, se enfrentó a desprecios, pero su respuesta fue contundente. Él dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y vamos a edificaremos. Ese era el corazón que tenía Nehemías. Eso era lo que lo movía, confiar en un Dios grande. Es por eso que el día de hoy veremos este tema. Cuando el enemigo te quiere intimidar. Cuando el enemigo te quiere intimidar, ¿qué podemos hacer tú y yo? El pasaje nos enseña que podemos hacer por lo menos 3 cosas. La primera de ellas, no pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque. Nehemías estaba bien enfocado en su Dios todopoderoso. Él no se estaba distrayendo con algunas otras cosas. Él sabía en el Dios que creía y en el Dios que confiaba. Él tenía ese enfoque bien establecido en su vida. Todo el que no sabe a dónde va, jamás se perderá, pero Nehemías sí sabía a dónde va. Él sabía dónde estaba plantado. Cuando el enemigo te quiere intimidar, no pierdas el enfoque. Todo el que esté enfocado continúa a pesar de todas las distracciones. Se encontró con unos enemigos que lo querían distraer. Y él dijo, su respuesta fue esta: yo hago una gran obra. Dice, y yo no puedo ir.
Querían reunirlo en un campo. Y quizás para Nehemías hubiera sido bien haber ido a aquel lugar de pastos verdes, un lugar seguramente tranquilo, un lugar donde él podría quizás descansar de todo el trabajo duro que estaba realizando, un lugar donde posiblemente podría ya no respirar polvo, sino respirar aire fresco. Pero déjame decirte una cosa, Dios no lo mandó allí. Dios no lo mandó allí. Y donde Dios no lo hubiera puesto, todo eso era distracción para él. Y él no estaba para eso. Las intenciones de estos tres hombres, Sanbalat, Tobías y Gesem, aparentaban ser buenas personas. Pero su intención de ellos era distraer a Nehemías de lo que él estaba haciendo, desviarlo de los planes, desviarlo de lo que Dios le había puesto en su corazón hacer. Y Nehemías no estaba dispuesto a distraerse de lo que Dios ya había puesto en su corazón. No pierdas el enfoque. Todo aquel que está bien enfocado no continúa a pesar de las distracciones. Pero estos enemigos tenían que saber que se encontraban con un hombre que no estaba trabajando solo, sino que Dios estaba con él. Y el enemigo tiene que saber que cuando tú y yo estamos enfocados, que cuando tú y yo lo tenemos a él en primer lugar, cualquier cosa que venga que no esté dentro de la voluntad de Dios, a ti no te va a mover, no te va a distraer. Enfócate en Dios. No dejes de mirar a él, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Y también le pasó al apóstol Pedro cuando comenzó a caer, al caminar por el mar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se comenzó a huir? ¿Dejó de ver a quién? A Jesús. Dejó de ver a Cristo. Así que en nuestras batallas tú y yo no estamos solos. Pero ¿qué se podía esperar de estos tres hombres? Sanbalat, Tobías y Gesem. ¿Qué se podía esperar de estos hombres? Nada, nada bueno. Aunque ellos le hablaron bonito y ven a reunirnos al campo de Ono, pero Nehemías no podía esperar nada bueno de ellos. Porque anteriormente, en los anteriores capítulos, se burlaron con desprecio. Más adelante, Sanbalat se enojó muchísimo y se puso furioso y se burló de los judíos. ¿Qué podía esperar Nehemías de ellos? Nada, nada. Así que yo te invito, hermanos, te invito, iglesia, que continuemos sirviendo a nuestro Dios. Te invito que sigamos en el camino de nuestro Dios sin desenfocarnos, sin distraernos en algo más. Recordemos que la obra de nuestro Dios es precisamente eso. La obra de nuestro Dios no es nuestra obra. No es nuestra obra, no es lo que tú y yo hagamos o realicemos, es la obra de nuestro Dios todopoderoso, todopoderoso. El que esté enfocado no solamente continúa a pesar de las distracciones, sino también continúa dentro de los planes de Dios. Nehemías tenía muy claro lo que estaba haciendo y por eso su respuesta fue clara, fue concisa y él dijo: yo estoy ocupado haciendo una gran obra. Como diciéndoles: yo no sé qué están haciendo ustedes, pero yo estoy haciendo un gran trabajo aquí. Yo no sé si ustedes no tienen nada que hacer y solamente se quieren andar paseando ahí por los campos, pero yo no tengo tiempo para eso. Yo estoy haciendo una gran obra y yo no me puedo mover de aquí. Por eso el que está enfocado dice: no, yo quiero continuar aquí en los planes de Dios, aquí en lo que Dios me ha puesto. Nehemías llegó a Jerusalén 14 años después de que llegó Esdras. El pueblo de Israel estuvo 70 años de cautiverio y cuando se cumplieron esos años de cautiverio, vinieron tres grupos. El primer grupo fue Zorobabel, el segundo grupo fue Esdras
y ahora un grupo que venía con Nehemías. Así que Nehemías llega a Jerusalén 14 años después de Esdras y 92 años después de aquel primer grupo que llegó con Zorobabel. Y déjame decirte que lo triste de esta historia es que durante casi este siglo el pueblo judío, el pueblo hebreo se había acostumbrado a vivir en ruinas. Se había acostumbrado a vivir entre piedras y escombros. Y no les había interesado construir los muros de la ciudad para protegerse a ellos mismos. No les había interesado ni siquiera terminar el templo porque lo habían hecho así de mala gana y medio terminado. Así que tú y yo no estamos para eso. La respuesta de Nehemías fue clara, firme y estable. Y cada vez que estos hombres querían venir a él para desviarlo de lo que él estaba haciendo, él dijo, 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí de la misma manera. Él sabía que estaba dentro de los planes de Dios. En el capítulo 1 lo vemos que estaba llorando y dice la palabra de Dios que hizo duelo por algunos días, ayunó, oró delante del Dios de los cielos. Reconoció en ese mismo capítulo que su Dios era un Dios fuerte, un Dios grande y temible. Y ante semejante declaración de Nehemías, ¿tú crees que se iba a dar el lujo de apartarse de los planes de Dios? De ninguna manera, de ninguna manera. Tú y yo, ¿cuántas veces no hemos declarado que nuestro Dios es el Dios todopoderoso? Y a veces por cualquier cosa, ya no quiero ir a la iglesia. Ve ahora el día miércoles, ve los domingos en la tarde. ¿Por qué no vienes? Porque muchas veces tú no estás enfocado en las cosas de Dios. Y necesitamos enfocarnos, dejar de mirar otras cosas y enfocarnos a nuestro Dios todopoderoso. Por eso su respuesta fue así de contundente. Él no estaba vacilando. Nehemías no estaba jugando. No era cuestión de bromas. No había duda en su corazón. No había duda en su mente ni en ninguna de sus intenciones. Él deseaba estar allí donde Dios lo había puesto y allí quería seguir sirviendo al pueblo judío. Todo aquel que esté enfocado también continúa porque sabe que es Dios el que lo defiende. ¿Tú sabes que Dios es el que te defiende? Dios es el que nos defiende. Déjame decirte que las cartas, así como le enviaron a él, pero los persas escribían sus cartas en rollos y tenían mucho cuidado de sellarlas por ambos lados para que nadie las mirara. Este tipo de cartas las mandaban a personas distinguidas y aquellas que consideraban de gran respeto. Pero para la gente inferior, para la gente que trataban con gran desprecio, las mandaban como cartas abiertas. Y Nehemías, acostumbrado a las formalidades de aquel imperio persa, porque él estuvo allí, él sabía que esta carta que a él le estaban enviando era una falta de respeto, era algo insolente y llena de calumnias. Si esta carta iba abierta, cualquier persona que la tuviera en sus manos la podía leer. Y obviamente desprestigiaba gravemente al destinatario. ¿Qué podía hacer Nehemías ante esta carta que le estaban enviando? Era una carta grave porque tenía por lo menos 2 cosas que lo estaban acusando de algo que no era cierto. La carta decía que Nehemías quería ser rey de Judá. Imagínense nomás, para el imperio persa eso hubiera sido enviarle un ejército, atacarlo inmediatamente y matarlo. Pero la carta decía eso, que Nehemías quería ser rey de Judá. Y la segunda cosa es que había contratado falsos profetas para que le anunciaran al pueblo. Esto era grave. Y fue enviada al rey Artajerjes, al mismo que le sirvió como copero, a ese mismo rey le iban a enviar la carta. Obviamente este rey conocía a su copero que había tenido, pero esto era una cosa seria, que seguramente no la iba a pasar por alto.
Así que ¿quién podría defender a Nehemías ante semejante problema? ¿Quién podría defender a este hombre? ¿Los dirigentes de Judá? ¿El pueblo? ¿Los profetas de ese tiempo, Malaquías, Zacarías o Ageo? ¿Quién? ¿O el mismo Esdras? ¿Quién podría defender a Esdras? Él simplemente se refugió en su Dios. Se refugió en el Dios que creía. Y él nunca se dejó vencer. Jamás. El Dios que tú conoces te defiende, así como defendió a Nehemías. Así como defendió a Nehemías. Así que escúchame bien. Ni la sabiduría, ni tanto conocimiento, ni tantas estrategias, ni tantos grandes proyectos que tú y yo podamos tener, nos podrán sostener en tiempos difíciles. Ni siquiera todo eso podrá sostener a nuestra iglesia si tú y yo dejamos de confiar en el Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y Pablo lo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Nadie, nadie. Dios es el que nos defiende. Dios es el que defiende esta iglesia también. Así que en los momentos felices, donde todo marcha bien, donde siempre hay una sonrisa, Dios está allí. Dios está allí. Pero también en esos momentos amargos, en esos momentos de dolor, en esos momentos de angustia, en esos momentos de incertidumbre, donde no sabes qué hacer, ni qué decisión tomar, Dios es el que te fortalece, el que te recuerda que Él te escogió no para cosas pequeñas, no para cosas insignificantes, sino para cosas grandes, para honra y gloria de Él. Y Él te recuerda el día de hoy que te tienes que enfocar en Él, no en otras cosas. Enfócate en Él, hombre de Dios. Enfócate en Él, mujer de Dios. Enfócate en Él. No pierdas de vista a Dios, porque solamente con Él vamos a llegar a un punto donde tú y yo no nos vamos a rendir, porque confiamos en nuestro Dios Todopoderoso. No desfallezcas, no te rindas, no te desanimes. Así que levantemos nuestras manos al Señor. Aunque no tengas fuerzas, levanta tus manos al Señor, porque Él siempre, siempre estará dispuesto a ayudarnos. Ve lo que dice el versículo 9. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Y vean lo que dice Nehemías. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Qué decían ellos? Las manos de ellos se van a debilitar. Y dice Nehemías, Señor, ellos piensan eso, pero tú fortalece mis manos. Ayúdame a seguir, Señor. Cuando el enemigo te quiere intimidar, no solamente no pierdas el enfoque, sino también no retrocedas. No retrocedas. Alguien dijo, para atrás, ni siquiera para tomar impulso. ¿Verdad? Lo dijo Alfredo. ¿O no? ¿No fuiste tú? Esta vez no. Para atrás ni para tomar impulso. Santiago dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No retrocedas. Y hay algunas razones importantes para que tú y yo no retrocedamos. La primera de ellas, porque nuestra estabilidad espiritual viene de Dios. El hecho de que tú y yo muchas veces nos sintamos que estamos estables espiritualmente, no es por tu sabiduría, no es por lo que leas, no es por tantas veces que vengas a la iglesia. Esa estabilidad espiritual viene de Dios. Nehemías lo sabía. Nehemías lo sabía. ¿Quién podría estar con Nehemías en estos momentos difíciles? Dios. Llegó un hombre a infundirle miedo, Semaías, y le dijo, vamos a la casa de Dios. Es más, vamos a meternos. La idea era meterle la idea que tenían que meterse al lugar santísimo.
para protegerse. Y dice, en unas cuantas horas te van a matar. Él les dijo, esta noche te van a matar. El lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. Si Nehemías entraba, dañaría su reputación, afectaría su testimonio, obviamente profanaría el lugar y ofendería a los sacerdotes, si es que Dios no lo calcinaba en ese momento. Y ante semejante situación, Nehemías dice, no voy a hacer nada, no lo voy a hacer. Él dice en el versículo 11, entonces dije, ¿un hombre como yo ha de oír? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. ¿Te imaginas? Nehemías ante semejante situación dijo, posiblemente pudo haber pensado, el lugar santísimo es el mejor lugar, es la mejor fortaleza para que ninguno de mis enemigos entre. Es el lugar indicado, sin ninguna duda. Pero él decidió confiar en su Dios todopoderoso. Estos hombres, Sanbalat, Tobías y Gesem, no se estaban dando cuenta que estaban tratando con un verdadero siervo de Dios. Un hombre que les respondió de una manera firme y clara en sus caras. Le dijo, un hombre como yo ha de oír, de ninguna manera. Ahora pon tu nombre, un cristiano como yo va a huir, de ninguna manera. Un hijo de Dios como yo va a huir. Un líder de alabanza va a huir. Un ujier va a huir. Un pastor va a huir. Un maestro de escuela dominical va a huir. Un diácono va a huir. De ninguna manera. Nosotros no somos de los que retroceden. No retrocedas. La segunda razón es porque nuestra fortaleza viene de Dios. Esa no se adquiere leyendo libros. No vas a la Home Depot y compras 2 o 3 libras de fortaleza. No, esa fortaleza espiritual viene de nuestro Dios. Y Nehemías sabía eso. Él podía ser experto en construir murallas, pero solamente estas cosas a lo mejor no lo sabemos, no conocemos su corazón, pero seguramente en algunas áreas le estaba afectando y dijo, yo tengo que desconfiar en mi Dios. Tengo que depender 100% de Él, porque con mis fuerzas yo no puedo. No hay manera. Déjame contarte esta historia. El 20 de octubre de 1828 nació Horatio G. Spafford en la ciudad de Nueva York. Este niño creció, estudió y se graduó como abogado y ejerció su carrera en la ciudad de Chicago. Pero tenía un poco más de 40 años cuando 4 tragedias llegaron a su vida. Murió uno de sus hijos. Segunda tragedia, dinero que él había invertido en algunas propiedades se evaporó, perdió todo. Tercer tragedia, el incendio en Chicago en el año 1871 llegó también a afectarle en algunas propiedades que ya había recuperado y perdió todo. 2 años después, junto con su familia, deciden pues tomarse unos días de vacaciones, relajarse quizás un poco y deciden hacer un viaje a Europa. Ya tenía a su esposa y sus 4 hijas, así que se llegó el día tan esperado. Estaban contentos por salir un poco de aquella situación que los había agobiado tanto. Y algo retrasó a este abogado que tuvo que mandar a su esposa y a sus 4 hijas a Europa en el barco. Él se iba a encontrar con ellas posteriormente. En el trayecto, este barco que llevaba a su esposa y a sus 4 hijas chocó. Su esposa se salvó y llegó a Gran Bretaña con mucha dificultad. Le mandó un telegrama y le escribió solamente 2 palabras.
única salva. Sus 4 hijas habían muerto. Sus 4 hijas murieron. Él tomó el siguiente barco para ir a Europa. Y dice la historia que cuando llegó a aquel lugar preciso donde se hundió el barco de sus 4 hijas, se metió a su camarote y comenzó a escribir ese canto tan hermoso: alcancé salvación. Alcancé salvación. Solo Dios es el que nos fortalece. Solo Él. Yo te invito, hermano, que no retrocedas. No retrocedas. Cuando el enemigo te quiere intimidar, no pierdas el enfoque. No retrocedas. Y en tercer lugar, no te desconectes. Vemos en el capítulo 1 de Nehemías cómo Nehemías estaba conectado con Dios. Cuando le llegaron con la noticia de cómo estaba el pueblo, su instinto fue buscar a Dios. Más adelante, en el 5:19, se encuentra con la oposición y él decide buscar a Dios. Y aquí lo vemos también. Ve el 14, nuevamente buscando a Dios. Dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Nehemías era un hombre conectado con Dios. En todo momento no confiaba en sus capacidades, no confiaba en lo que sabía, confiaba en ese Dios que él creía, en el Dios que él tenía, en ese confiaba. Y déjame decirte que oraba creyendo que Dios le iba a contestar. Esa era su oración. Oraba creyendo que Dios le iba a contestar. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 16, y cuando lo oyeron, ¿qué escucharon? Que el muro había sido terminado en un tiempo récord, en 52 días. En 52 días había sido terminado el muro. Así que gracias a que Nehemías siempre estaba conectado con Dios, las personas comenzaron a respetar a su Dios. Dice la palabra de Dios en el 16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, dice, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Gracias a que Nehemías era un hombre que estaba conectado con Dios, las personas comenzaron a respetar a su Dios. Dice que temieron en gran manera, comenzaron a reconocer que era un Dios real, el Dios de Nehemías. Escúchame bien, esta gente no respetaba a Nehemías, pero tenían que respetar al Dios de Nehemías. Estas personas no respetaban a Nehemías y lo insultaban y se burlaban y cuántas cosas dijeron de él, pero al Dios de Nehemías lo tenían que respetar. Al Dios de Nehemías lo tenían que respetar. Y estas personas estaban reconociendo lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo, no tanto lo que Nehemías estaba haciendo y lo que el pueblo hizo, sino estaban reconociendo lo que Dios hizo, obviamente por medio de ellos. Y dice la palabra de Dios que comenzaron a respetar al Dios de los judíos, porque ellos se dieron cuenta que el Dios hebreo no era como los dioses que ellos tenían en sus naciones, es decir, no era un Dios territorial. Los asirios tenían sus dioses, los babilonios tenían sus dioses, los egipcios tenían sus dioses, los persas tenían sus dioses, los filisteos tenían sus dioses. Cada nación tenía sus dioses, pero el Dios de los hebreos era diferente. Es más, era el Dios verdadero y único. Y a ese Dios es el que comenzaron a respetar. Gracias a que Nehemías siempre estaba conectado con Dios, también las personas se humillaron ante Dios. Y posiblemente podría yo haber escrito algo distinto aquí, porque la palabra cana, para humillarse, tiene la idea de que
los doblegaron, de que los sometieron, no tanto voluntariamente, sino que ellos se sintieron que alguien los estaba humillando, porque la presencia de Dios era grande ante ellos y ellos dijeron, esto es grande, así que alguien nos está humillando, alguien nos está doblegando aquí, tenemos que reconocer esto. Todos aquellos que se burlaron, que se oponían al pueblo judío, fueron doblegados. Aquellos que decían que la obra no podía ser terminada, fueron doblegados. Aquellos que se burlaban del pueblo judío, fueron doblegados. Aquellos que dijeron, estos débiles judíos, esos mismos, aquellos que los trataban con desprecio, fueron doblegados, reconociendo que ellos tenían un Dios grande. Gracias a que Nehemías siempre estaba conectado con Dios, también las personas reconocieron que Dios es el que edificaba la obra. Dice, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Estas personas respetaron, se humillaron y ahora reconocen que los judíos sí estaban trabajando en la obra, pero no estaban solos. Dios estaba con ellos. El Dios del universo estaba obrando en sus vidas. Estos hombres conocieron que por nuestro Dios había sido hecha toda esta obra. Lo que Dios haga en esta iglesia no es por lo que tú y yo hagamos, es por nuestro Dios, que eso nunca se nos olvide. Lo que Dios haga en este lugar no es por nuestras capacidades o talentos, es por nuestro Dios. Que Dios nos perdone si algún momento de nuestra vida le hemos robado un poco de la gloria que solamente a Él le pertenece. Toda la gloria a Él se la tiene que llevar. Toda la gloria. ¿Sí? No es por cada uno, lo que hagamos cada uno de nosotros. Esta iglesia siempre será sostenida no por lo que tú y yo hagamos, sino por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a ser así. Así que, ¿cómo podemos concluir? Aquel activista y pastor bautista Martin Luther King dijo lo siguiente: si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que hagas, siempre sigue moviéndote hacia adelante. Siempre. Escucha bien lo que te voy a decir. Cuando vengan los problemas como lo estaba enfrentando Nehemías, cuando vengan los ataques, cuando venga la crisis, cuando venga la dificultad, cuando vengan las enfermedades, Dios va a estar allí. El Dios que yo conozco no defrauda. Aun si caíste, Él te va a levantar. Te va a ayudar con tanta delicadeza a seguir adelante y a honrarle en cualquier cosa que tú hagas, y te va a llevar nuevamente al camino para que continúes a la meta. Aun si lloras en silencio, es un Dios que allí donde tú estás llorando en silencio, es un Dios que te escucha. Quizás el día de hoy te sientes desanimado y has querido dejar todo a un lado, deseas retroceder y no saber nada más. Muchas veces quieres abortar todo y has pensado que no vale la pena, y quizás has dicho a tu Dios, ya no puedo más, no quiero continuar, ya basta. Te recuerdo que cuando el enemigo te quiere intimidar, no pierdas el enfoque. Enfócate en tu Dios. No retrocedas y no te desconectes de tu Dios. El escritor Lewis dice lo siguiente: las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Yo no sé, pero yo me siento una persona común, y que Dios me lleve a destinos extraordinarios, eso es lo que quiero. ¿Tú lo deseas también? Quiero que te pongas en pie y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, a ti sea toda la gloria, Señor. Aquí estamos un grupo de hijos tuyos, Señor.
Vinimos deseosos de escuchar tu palabra, Padre. Y gracias, Padre, porque así ha sido. Gracias, Padre, porque tú has hablado. Tú has mostrado en tu palabra, Señor, el sendero que debemos de seguir. Sin lugar a dudas, Señor, podemos ser intimidados o estamos pasando por eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti. Que no perdamos eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dar un paso atrás. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día a seguir buscándote, Señor. De tal manera que no nos desconectemos de ti, Señor. Que te honremos todo el tiempo, Señor. Que te glorifiquemos con todo lo que hagamos, Señor. Para ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así puestos en pie, hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios en el 330 y vamos a entonar este canto, Alcancé salvación. Es un canto hermoso que nos habla de ese privilegio que muchos no les ha llegado, no gozan, y es algo fuera de serie. Vamos a cantar Alcancé salvación. Vamos a cantar la primera, la segunda y la última estrofa. Oscuro. De paz inundada mi senda ya esté, oh cubra la mar de aflicción, suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé salvación, 。  salvación, alcancé 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 salvación, alcancé
Amén. Para la honra del Señor.